Cierra los ojos, silencia tu diálogo interno y dirige toda tu atención a los dedos de tus pies. Si es necesario, muévelos suavemente, uno a uno, para tomar conciencia de ellos. Siente el movimiento de cada uno. ¿Notas el espacio entre ellos? ¿Se mueven al tiempo o cada uno tiene movilidad individual? Quizás por un momento pueda parecer que cada dedo es una entidad separada, un organismo independiente. Tómate un momento para apreciar la diferencia que existe entre cada uno de ellos. Ahora suelta ese pensamiento y dirige tu atención a tu pie. Observa cómo tus dedos, a pesar de sentirse separados, forman parte de él. Desplaza entonces la atención a tu tobillo y percibe la conexión entre tu pie y tus dedos. Continúa el recorrido con tu pierna y repara en el hecho de que a pesar de la diferencia, no hay separación alguna entre las partes de tu cuerpo. Todas ellas conforman un cuerpo humano, una unidad en sí misma. Siente esa unidad en todas tus extremidades, en todo tu cuerpo, y percibe cómo ninguna parte del cuerpo comienza o termina, simplemente hace parte de un continuo. Ahora redirige tu atención a tu oreja y nota cómo está conectada con tu cuerpo. Desde tu oído, ubica tu concentración en el sonido que ella percibe. Quizás escuches el pasar de un automóvil, el ladrido de un perro, la voz de un vecino, el aullido del viento. Escucha cómo los sonidos se funden y difuminan entre sí en el camino hasta llegar a ti. Finalmente, pregúntate, ¿hay alguna separación entre dónde termina tu oído y dónde empieza el sonido? ¿Dónde comienza uno y dónde termina el otro? ¿Podemos acaso encontrar alguna separación? ¿Eres consciente, al menos por un momento, de la unidad que te envuelve? Estás escuchando Pensamiento Espiral, conducido por Juan Diego Beltrán y Angélica Daza. Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio de Pensamiento Espiral. El día de hoy nos encontramos nuevamente en este espacio Juan Diego y yo, Angélica, después de una pausa un poco larga que nos dimos a raíz de lo que está sucediendo en nuestro país, Colombia. Creo que es muy importante tomarnos un tiempo de silencio porque esta situación nos absorbió y nos está absorbiendo energía emocional, física, mental, y no queríamos regresar a hablar por hablar. Creo que la palabra es algo tan sagrado y tiene un poder muy, muy grande. Queríamos regresar a este bonito lugar con algo muy importante, a poner palabra bonita, a poner nuestro granito de arena de alguna manera desde Pensamiento Espiral. Totalmente. Creo que fue una pausa y un momento necesario de silencio y de introspección para no también contribuir pues a todo el ruido que está habiendo ahorita, la confusión que está habiendo. Como tú decías, la palabra es muy sagrada y desde la palabra construimos y manifestamos cambios en el plano material. Entonces, en ese sentido es importante ser prudente, medido, mesurado e impecable con la palabra por la forma en la que ésta puede transformar la realidad. Y en ese sentido, como tú dices, tal cual, nos tomamos el momento para reflexionar cuáles podían ser las palabras más impecables y más necesarias en este momento de confusión, para que de alguna forma desde Pensamiento Espiral se pueda aportar algo positivo o empezar a tejer algo positivo desde lo que está viviendo nuestro país. Para los que de pronto no están familiarizados o nos escuchan de otro país, Colombia se encuentra en un proceso pues de un estallido social muy complejo que inició a finales del mes pasado, derivado de algo que ya se venía hablando desde hacía mucho tiempo, que era una propuesta del presidente Iván Duque, del Poder Ejecutivo,
para reformar el sistema tributario de Colombia, realizar una reforma tributaria que sería eventualmente aprobada en el Congreso y que iba a permitir recaudar recursos adicionales del erario público, para sumarlos al erario público, para hacer frente a muchas de las situaciones que se están viviendo en el país. Sin embargo, pues algunos de los puntos claves de esto, y pues para no explayarnos tanto, se estaba proponiendo que, como sabemos, en medio de una pandemia donde las condiciones de vulnerabilidad están muy complejas para la mayoría de la población, se proponía gravar los productos de la canasta básica con el IVA. Se proponía también, de manera muy absurda, gravar servicios funerarios. Se proponía gravar también servicios públicos. Y esto que implica, pues en un momento donde realmente la gente no está en las mejores condiciones, por lo que esta pandemia está generando no solo a nivel nacional sino a nivel mundial. Claro, un deterioro del nivel de vida, y ahora sumado a esto pues que todo fuera más costoso, creo que fue como la gota que rebosó la copa de un pueblo que ya no da más. Como yo lo percibo, como yo he entendido, este fenómeno ha sido básicamente un detonante. Sí, o sea, la reforma tributaria fue el punto de quiebre de varios años de retroceso en el avance que se había logrado para la disminución de la pobreza. En este momento nos encontramos otra vez en niveles de hace más de 8 años, en términos de que más o menos un 42% de la población colombiana está otra vez viviendo bajo la línea de la pobreza. Estamos hablando de asesinatos de líderes sociales, indígenas, ambientalistas, violencia de género de todo tipo. Entonces, solamente esto se convirtió en un caldo de cultivo para un descontento social que se venía fraguando desde hacía muchísimo tiempo y que ya no daba más abasto. Esto tenía que pasar, y fue el momento, y fue la reforma tributaria el catalizador de toda esta energía y de todo este descontento popular. ¿Qué pasó a raíz de eso? Que la gente empezó a salir masivamente a lo largo del país, y pues en este país hay un historial de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes estatales que no siguen protocolos de protección a los manifestantes, que violan el derecho internacional humanitario y que nunca dan realmente garantías reales para las personas que se quieren manifestar de manera pacífica en las calles, como es un derecho de todo el pueblo y de todos los pueblos. ¿Qué ha pasado a raíz de eso? Pues en este momento, más o menos pues a cifras de Indepaz para el 7 de mayo de 2021, se han reportado 47 asesinatos, 963 detenciones arbitrarias, alrededor de 12 casos de violencia sexual, 548 desaparecidos, 28 víctimas de personas que han perdido un ojo, 278 agresiones por parte de la policía y más de 1876 hechos violentos en general en las calles. Entonces, pues, estamos hablando de ciclos de violencia que se dan una y otra vez en diferentes momentos de la historia, generados por diferentes actores, pero pues que se siguen repitiendo desafortunadamente, porque seguimos repitiendo los mismos comportamientos que nos llevan a estos puntos. Es inevitable empezar a hablar del conflicto, y lo que quisiéramos aportar el día de hoy es hablar del conflicto, pero no haciendo como un resumen de la historia o los factores que nos han llevado a este momento, pero más entender entonces por qué el conflicto sigue continuando desde los mensajes o las enseñanzas que nos podría dar el camino espiritual o el saber espiritual, ni siquiera de solamente nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos originarios de todo el Abya Yala, sino del mundo. Cómo ese camino espiritual nos puede dar luces para entender mejor el conflicto, darnos una luz adicional y quizás empezar a encaminarnos a posibles soluciones derivadas de ese entendimiento. Entonces, en ese sentido, es importante tratar de entender un poco qué es el conflicto, cómo se entiende el conflicto, por qué se da el conflicto, desde lo que la mente racional, llamémoslo la academia, llamémoslo las relaciones internacionales, ha avanzado a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, surge Naciones Unidas en 1945 para prevenir nuevamente que la humanidad enfrente estos procesos tan violentos que se dieron durante las primeras 2 guerras mundiales, y surge con el mandato específico de preservar o garantizar la paz del mundo, una misión muy difícil. Muy idealista también. Muy idealista también. Y en ese sentido, pues las personas que analizamos esto, yo que soy internacionalista, pues nos han planteado ciertas estructuras de pensamiento que también nos encasillan y nos definen y hacen una serie de asunciones de cómo opera el ser humano
que si realmente fuesen 100% efectivas o benéficas para la humanidad, esto lo hacen para tratar de entender cómo resolver el conflicto, pero si esas asunciones y esos esquemas de análisis estuvieran del todo completo, si no le faltara al menos una pieza a ese rompecabezas, no estaríamos enfrentando la continuidad sostenida de conflictos armados. Si esto funcionase, Naciones Unidas habría podido resolver el primer conflicto que le tocó resolver en su momento, que fue el árabe-israelí, y seguimos viendo cómo ahorita está en un punto muy álgido otra vez. Entonces hay que empezar a pensar cuáles fueron esas estructuras y tratar de encontrar dónde está ese engranaje o esa pieza que nos falta para entender el panorama completo. Claro, y eso fue prácticamente el cuestionamiento que surgió cuando Juan y yo estábamos pensando en este nuevo capítulo. Fue, pues está sucediendo esto, pero ¿por qué? ¿Qué falta? Y claramente desde el pensamiento espiral fue donde está lo espiritual en todo esto. Y creo que desde la formación de Juan Di nos empezamos a dar cuenta de que la academia es un poco miope en ese sentido y está dejando de lado esta parte tan fundamental que ahora vamos a ver cómo es que influye en el desarrollo de los conflictos. Exactamente. Entonces, para dar como un contexto lo más amigable, lo más digerido a las personas que nos escuchan y que no se quieren matar la cabeza pensando en todas esas cosas de teorías de relaciones internacionales, vamos a hacer como un recuento un poco sucinto, lo más sucinto posible, de cómo se ha entendido el conflicto o cómo se explica qué pasa, por qué pasa, de dónde surge. Entonces es porque hay una serie de teorías que hacen muchas asunciones de cómo se comporta el ser humano y que derivado de esas asunciones surge el conflicto, por ejemplo. Entonces hay dos teorías principales, pero lo que dicen una de esas primeras asunciones es que el conflicto es una acción natural del ser humano. El ser humano en todos sus ámbitos, desde los pequeños, desde lo individual hasta lo grande, hasta lo colectivo, está caracterizado por una inescapabilidad del conflicto. Es natural, siempre va a estar ahí. Eso ya empieza a construir realidad, ¿no? Total. Otra de las asunciones que hacen además es que el ser humano en su estado más puro, digamos, en su estado más primitivo, como ellos lo llaman, o el estado de naturaleza, digamos, es que el ser humano es egoísta, el ser humano es violento y ante el miedo de que el otro le pueda hacer algo, va a proceder a atacar al otro y matar al otro para sobrevivir, para tener alimento, para tener protección, para resguardar a los suyos, pero principalmente para resguardarse a sí mismo, para sobrevivir. Entonces, en ese sentido, dicen que el ser humano está como condicionado desde su nacimiento, desde su creación, a ser violento. Y por lo tanto, pues los conflictos simplemente se van a dar. Porque si venimos de ese trasfondo, si está como genéticamente engranado en nosotros, pues vamos a tender siempre al conflicto. Otra de las asunciones, como de las 4 principales, es que el mundo opera en dualidades. Que el mundo opera desde yo versus el otro. La dialéctica de Hegel, ¿no? Como ver tesis versus antítesis, ¿no? Luz versus oscuridad. Entonces, mi identidad siempre va a necesariamente necesitar de un otro hostil para poder yo consolidar mi identidad de lo que soy. Yo necesito ver lo que es el otro para identificar lo que yo soy. Un poco como que el choque es de alguna manera natural. Como que el choque de alguna manera es natural, contribuye al proceso de generar identidad propia y genera también en ese devenir de ese choque constante, exactamente como tú lo pones choque, es que se da el devenir o el surgimiento de interacciones sociales. Así es que el mundo avanza entre esos choques. Wow, okay. Desde la dualidad de yo versus el otro, desde la dicotomía pura, ¿no? Entonces, derivado de eso es que sale una última asunción. Y acá estoy hablando principalmente de de 2 teorías, ¿no? Realismo y liberalismo, para quienes conocen, para no decir, porque hay muchas otras teorías, pero estas son como las 2 principales que se han como posicionado para explicar al ser humano y a la realidad y al planeta y las interacciones planetarias, digamos. Hay muchas otras, pero estas son las principales. Y otra, entonces, derivado de todo lo anterior, es que si estamos operando desde dualidades, el motor principal del conflicto, y esto es lo que más nos interesa, es la diferencia. La problemática humana de cómo gestionamos la diferencia, cómo entendemos al otro, cómo nos relacionamos con el otro. Entonces hay 2 principales postulados de cómo se puede atender esa diversidad. La primera es que si la diferencia existe, lo que yo tengo que hacer para poder existir, vivir en paz, es erradicar al otro, erradicar la diferencia, como desde ataques bélicos, violencia,
inversión en equipamiento militar, bueno, un montón de cosas más. Pero es simplemente erradicar al otro para que yo pueda ser. La otra forma, que es la que aboga pues de pronto quizás el liberalismo, es decir, que yo reconozco la diferencia, pero la diferencia todavía me incomoda tanto que yo lo que necesito hacer es asimilarla dentro de mí, convertirla en lo que yo soy para que de esa forma no me genere más problemas. Entonces es negar, siempre las dos son caminos para negar la diferencia como una forma de resolver que en la Tierra hay diferencia, que hay diferentes perspectivas, diferentes nacionalidades. Entonces, o la elimino por completo o la asimilo a mí, pero en ningún momento la aprecio por lo que es y la permito ser complementaria a mí para generar equilibrio. Claro, y veo que esto también es como algo que resulta como un efecto de esta asunción de creer que el choque existe y el choque es natural y siempre voy a chocar. Entonces pues obviamente se genera esta necesidad de pues, para no chocar voy a volver esto igual a mí. Totalmente. A mí me parece que ese entendimiento, que digo, no es el de todas las teorías de relaciones internacionales, pero sí de las dos más grandes, está muy limitado. Está muy limitado y tiende a no proponer realmente ninguna solución efectiva para prevenir el conflicto. Porque si tú erradicas o intentas erradicar al otro, pues más conflicto vas a generar y simplemente vas a seguir en una espiral de violencia. Y lo mismo si tratas de eliminar la diferencia desde la asimilación, desde lo que llaman poder blando también. Entonces, ahí ya empezamos a encontrar una parte del problema. Este es el rompecabezas, ese es el panorama que ellos pintan. A mí me parece que tiene que haber muchas más respuestas para entender e interpretar la realidad, partiendo de que no necesariamente el ser humano es malo por naturaleza. Sí, y eso también es algo que a mí me hace ruido en el sentido de que, pues partiendo de que las palabras tienen este poder tan gigante y la academia ya ha tratado de definir al ser humano desde estas asunciones y ya han creado, mejor dicho, nos han creado como seres violentos por naturaleza además. Creo que esto ha sido tan malo porque esto sí ha creado una realidad y hemos actuado en consecuencia a esto. Hemos tratado de encajar en este molde que han hecho para nosotros y pues obviamente esto solo ha generado que nos volvamos bélicos, que digamos, no, pues es que yo soy violento, voy a hacer guerras. Desde la palabra, desde el pensamiento, estamos transfigurando la realidad para hacerla encajar en un molde específico que nosotros creemos, un acuerdo, una supuesta versión de lo que es la realidad, y nos metemos en ese cajón y ahí nos empezamos a atorar. Tan limitado porque aparte deja de lado todo lo espiritual, que es todo un mundo gigante, y está completamente ignorado. Exactamente. Vemos un desequilibrio en fuerzas y pues muy denso. Muy denso. Totalmente. Y qué bueno que ella empieces a hablar de lo espiritual, Angie, porque es justamente el espíritu que nos permite a través de diferentes nociones, desde diferentes filosofías, empezar a entender por qué es que esas asunciones están tan mal. ¿Por qué es que el entendimiento del conflicto es tan limitado y por qué no lo podemos terminar de resolver? Porque no estamos respondiendo a las preguntas que importan. Y no estamos recibiendo esa guía del pensamiento espiritual para trascender el conflicto. Entonces ahí es donde ya entra un concepto muy importante de entender en esta discusión que traemos el día de hoy, que es el concepto de no dualismo. Es una cosa que cuando tú la empiezas a leer a veces es difícil de entender porque la razón se choca contra sí misma a la hora de tratar de interpretar qué carajos le están diciendo. Pero puesto de los términos más llanos posibles para empezar a abordarla, el concepto del no dualismo está hablando de que la verdadera naturaleza de la realidad no está determinada necesariamente por esa dicotomía que hablábamos ahorita, por ese dualismo, sino que la verdadera esencia del universo, de la creación, es la unidad. ¿Sí? No estamos separados. Lo que nos hace creer que estamos separados es una ilusión que está explicada por muchos factores, pero realmente somos uno, una conciencia, una misma forma de vida, una misma creación, un todo, pues. Entonces, desde ahí nos invitan a empezar a trascender la ilusión de la separación para entender o empezar a conectarnos mejor con lo que es realmente nuestra propia esencia, que es la esencia común de todos. Y ahí hay muchas religiones, muchísimas
doctrinas o filosofías de pensamiento espiritual que han definido o han explorado este concepto desde su propio entendimiento, todas describiendo una misma verdad desde diferentes lenguajes, desde diferentes contextos, pero todas tienen unos conocimientos hermosos de cómo empezar a entender esto. Entonces está el hinduismo, está el budismo, está el sufismo, está incluso el cristianismo, y obviamente también está el pensamiento indígena, el pensamiento ancestral, que no puede, por supuesto, faltar. Y creo que eso es lo más interesante, ver cómo no todas, pero muchas religiones del mundo se encuentran en esta forma de ver nuestra alma y nuestra espiritualidad y el mundo en general como una unidad, lo cual para mí en lo personal le da un peso mucho mayor, porque no estás ignorando puntos de vista, sino que de pronto todos hemos llegado a una conclusión muy similar desde diferentes lugares, literalmente. Entonces, yo voy a hablar rápidamente del sufismo. Los sufistas hablan de un concepto, fana, que significa literalmente fallecer, el fallecimiento. Y esto lo toca un poco Rumi y el sultán Bajú. Y este concepto lo que revela es que la muerte le da paso a la divinidad. Un poco que la muerte del ego solo permite que salga a la luz los propósitos espirituales que tiene Dios con cada ser. Y ellos reconocen la unidad de Alá y todo lo que existe, incluyendo la mente individual. Se develan la unidad fundamental con Dios. Ok. Un poco como diciendo, el ego es lo que nos hace individuales, pero al momento de morir es que sale esa esencia, sale lo más puro de tu ser y se regresa a ser uno con Dios. Claro. Porque nunca fue separado. Uh-huh. Me encanta eso porque se conecta mucho también con la explicación que da el hinduismo. Ahí es donde empezamos a ver como estas relaciones ahí muy poderosas. Entonces, desde el hinduismo está la doctrina Advaita. Advaita literalmente significa no dos, o sea, no dual, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero entonces lo que ellos dicen desde esta escuela de pensamiento, que es de las más importantes del hinduismo, es que solamente la parte más íntima de lo que nosotros somos, la parte más profunda, lo que está allá en el fondo, la esencia, es consciente. De ahí viene toda la experiencia de conciencia, digamos, ellos lo llaman Atman. Si pudiéramos ponerlo como en unos términos un poco más occidentales, sería muy similar al concepto de alma. Entonces uh-huh. Atman equivalente a alma. Solo el alma es la fuente de la conciencia para la experiencia humana o para la experiencia de todos los seres vivos realmente. Pero lo que dicen también es que además de que ese Atman es pues nuestra esencia real, todos compartimos la misma esencia real. No es que tú tienes un alma distinta de la mía, sino que es la misma fuente de conciencia para toda la humanidad. Y ahí lo que ellos dicen, además de eso, es que de acuerdo con esto hay una realidad absoluta que ellos pues lo llaman, no sé, el universo, digamos, lo que está detrás, la capacidad que sostiene la existencia del universo, digamos, se llama Brahman. Y ahí ellos lo que plantean, pues Brahman sería como Dios, ¿no? Okay. Nuestro Dios cristiano de alguna forma, pero no como un ser específico, sino como una fuente de conciencia, la totalidad del universo, literalmente, lo que le da existencia a todo el universo. Uh-huh. Y ellos plantean entonces como una ecuación matemática. Entonces recordemos, Atman igual alma, Brahman igual Dios, y lo que ellos plantean es Atman igual Brahman, por lo tanto alma igual a Dios. Entonces es una. Uh-huh. Mi conciencia, mi Atman, mi alma es la misma que la tuya, la misma que mi gato, la misma que mi vecino, la misma de cualquier persona, cualquier ser sintiente en esta tierra, pero a su vez esa conciencia es igual a Dios. Es Dios. Es Dios, literalmente, wow. Porque es solo una cosa, es el todo, uh-huh. Es el absoluto. Entonces es muy similar a lo que tú decías de cómo uno regresa a eso. Realmente es que nunca es que nos lo perdamos. Nos confundimos quizás. Hay una ilusión, ellos lo llaman Maya, esa ilusión. Uh-huh. Entonces lo describen como una fuerza cósmica que nos hace creer que somos separados. Que yo te veo a ti como algo separado de mí cuando realmente no lo somos, solo somos uno. Entonces pues es muy bonito empezar a ver cómo empiezan a encajar de pronto estas filosofías de pensamiento y cómo tienen conceptos similares que hablan de que realmente no es separación sino de una unidad que nos da la misma fuerza a todos, que nos permite existir absolutamente a todos por igual, uh-huh. Que nos cobija a todos porque somos ella, somos esa fuerza. Qué lindo. Y eso nos lleva ahora a una historia desde el conocimiento ancestral indígena de nuestros pueblos del Abya Yala, específicamente del pueblo tolteca del México prehispánico, que a través del trabajo de muchas personas de alguna forma se ha logrado rescatar.
fue un conocimiento que se fue ocultando, que se fue perdiendo también derivado de los procesos de colonización y que también se protegió porque era un conocimiento muy profundo, y que ciertas personas, chamanes, ellos se llaman a sí mismos nahuales, lograron ir preservando a lo largo del tiempo, que lo que propone es básicamente la historia de un hombre, de un chamán que hace 3000 años se estaba entrenando y estaba estudiando para convertirse en un chamán, en un nahual. En uno de esos procesos de estudio él entra en una cueva y se queda dormido. En algún punto él empieza a soñar y como que se sale de su cuerpo de alguna forma, se levanta de su propio sueño pero sigue soñando. Entonces en ese proceso de verse a sí mismo y reconocer que está soñando, sale de la cueva y observa las estrellas. Se queda maravillado con el cielo y es muy bonito lo que él dice cuando empieza a reflexionar y se da cuenta de que las estrellas no son las que crean la luz, sino que la luz son las que crean las estrellas. Y después de eso empieza a darse cuenta de que eso no solo es cierto con las estrellas, sino con todo a su alrededor. Se empieza a dar cuenta de que todo es luz, que esa luz es el reflejo divino de Dios, de alguna forma. Exactamente, él empieza a darse cuenta que al reconocer esa luz, que es vida, empieza a darse cuenta de que todas las cosas son Dios, todos los seres humanos, todas las plantas, todos los animales, todo lo que existe realmente es luz. Y se da cuenta de que realmente como que la materia es un espejo, porque lo que está haciendo es reflejar esa luz que viene de la fuente a lo largo del cosmos para preservar la vida también. Claro, y que por ende la percepción humana es solo luz percibiendo luz. Espectacular, porque vemos cómo se conecta todo con todo lo demás que estamos hablando, ¿no? Entonces en algún punto él se levanta, ¿no? Y se da cuenta, todos somos Dios, ¿no? Se da cuenta de todas estas cosas, de cómo la luz la reflejamos nosotros a través de ese espejo. Y después de levantarse de su sueño, de creer que se levanta de su sueño, él va con las demás personas de su pueblo a contarles la revelación que tiene, como todos somos Dios, todos somos luz, todos somos un reflejo de ese creador, de la vida misma, de la creación en su estado más puro. Y su pueblo le dice como, tú eres Dios, tú eres un Dios, estas cosas que nos estás diciendo son demasiado profundas y demasiado elevadas, tú te diste cuenta de esto porque tú eres Dios, tú eres un Dios. Y lo que él decía era como, sí, yo soy un Dios, pero ustedes también, ¿por qué no se dan cuenta? ¿Por qué no se dan cuenta de que ustedes son exactamente iguales a mí? Ustedes están reflejando la luz que yo proyecto y yo estoy reflejando esa misma luz, pero ¿por qué no lo pueden ver? Y de ahí los toltecas introducen un concepto que es maravilloso, que es el tema del sueño individual y el sueño colectivo. Este chamán se da cuenta de que nunca despertó del sueño, de que sigue soñando. Y ellos hablan también que la función principal del cerebro es soñar, que siempre estamos soñando, tanto dormidos como despiertos. Son diferentes tipos de sueño. Entonces en este sueño él se dio cuenta de que el mundo es una ilusión y que en este sueño hay un humo que nos impide ver lo que realmente somos. Hay un velo que no nos permite reconocer el reflejo de esa luz. Exacto. Si todos somos espejos, ver ese espejo. ¿Por qué no nos damos cuenta de que somos espejos? ¿Por qué no percibimos la luz que proyectamos nosotros y que nos proyectan los demás? Por ese humo. Ese es el concepto del mitote. Que si yo tuviera que equipararlo con algo de lo que acabamos de decir, sería la maya. Podría ser incluso el ego también. Claro, porque ellos hablan de que este mitote es la mente humana, ¿sí? Lo que está creando este sueño es la mente. Entonces, este sueño, esta ilusión, el mitote es la mente. Y nuestra mente es la que nos separa del otro, porque cada uno está soñando su sueño individual. Estamos todos metidos en un sueño colectivo que es el planeta, el sueño planeta, pero cada uno está soñando su sueño propio. Y este sueño propio también nubla y no nos deja vernos como lo que realmente somos, que no somos esta materia, somos luz, como dicen los toltecas, somos Dios. Lo que realmente somos es puro amor. Y ese amor es el que sostiene todo. Como lo quieran llamar, pero es la divinidad de cada ser. Es la divinidad, sí. Y en ese punto, acá ya hay muchas implicaciones de por qué es tan necesario reconocer esta verdad o este secreto del universo. Las vamos a ver en un momento reflejadas también en conflictos y en cómo se dan realmente y qué es lo que genera el que no reconozcamos o vivamos desde la ilusión de la separación.
Pero antes de pasar a eso también es muy necesario entender que al hablar de esto igual se empieza a presentar una especie de paradoja, ¿no? Porque entonces si somos uno, ¿por qué sabemos que existe el día y la noche? ¿Por qué sabemos que existen el hombre y la mujer, la vida y la muerte? Porque esos también son verdades. Entonces ahí uno podría empezar a decir, pucha, pero entonces esto no tiene sentido, o esto es mentira, o qué es lo que está pasando. Claro, o somos uno o no. O no. ¿Pero qué? Como que el cerebro no logra comprender y lo vuelve también una paradoja, un problema, que no es un problema. No es un problema, porque ahorita vamos a ver cómo realmente eso es paradójico para la mente, pero en la existencia es perfectamente natural. Es lo que es. Es lo que es. Entonces ahí para eso ya nos podemos empezar a meter directamente a explicar cómo el taoísmo, que también es una filosofía de pensamiento no dual, empieza a reconciliar todo esto y empieza a hablar quizás de alguna forma de polaridades, de opuestos que existen y que mantienen el equilibrio del universo. Y me encanta porque el taoísmo lo explica perfectamente. Pareciera que habla de dualidades, pero en realidad, y de acuerdo con el taoísmo, este círculo del yin y el yang, que es tan representativo de esta filosofía, este círculo representa el Tao, que es literalmente la unidad donde toda la existencia es creada. Y esta unidad tiene partes diferenciadas, que son el yin y son el yang. Pero no hay que entenderlo como partes opuestas, sino que son complementos. ¿Qué pasa si yo le quito el yang al yin? Este círculo se va a desaparecer. Y lo mismo si hago lo inverso. Entonces, esto es tan natural que se ve tan reflejado en la naturaleza. O sea, la naturaleza nos muestra esta propiedad de una, con el día y la noche, con la vida y la muerte, con lo femenino y lo masculino, como decía Juan. Entonces ellos proponen también que este yin y yang tienen ciertas características. La primera es que son opuestos, pero eso no quiere decir que sean excluyentes. Es decir, puede existir uno dentro del otro. Exactamente. Y de hecho, tiene que ser. Claro. Tiene que ser. Por el siguiente principio, que es la interdependencia. El yin no puede existir sin el yang y viceversa. No hay muerte sin vida y no hay vida sin muerte. Claro. También hablan de que mantienen un equilibrio dinámico y esto es maravilloso porque cuando uno de los dos crece en exceso, obliga al otro a concentrarse y esto desencadena una transformación. Ellos dan un ejemplo como de cuando hay mucho calor, esto produce el deshielo y eso genera que todo se equilibre. Claro. Qué espectáculo. Y el último es que cuando el uno desaparece, se transforma en el otro. Unidad. ¿Lo ves? Claro. Entonces, no forman una realidad separada, sino que coexisten. Por eso, cuando uno desaparece, lo hace para darle paso al otro. Como el día y la noche. Claro. Como lo vemos con el día y la noche. Como yo también lo percibo todo lo que tú estás diciendo ahorita, Angie, es que precisamente la existencia de esa dualidad, de esa polaridad, preserva el equilibrio de toda la vida, de toda la creación, ¿no? Hombre y mujer, masculino, femenino, desencadenan en vida. Luz y oscuridad preservan la vida en la tierra. Y yo también cuando estaba explorando más a profundidad este concepto del taoísmo, era también verlo como dos caras de una sola moneda, luz y oscuridad. Pero no es que sean monedas separadas, son la misma moneda. Y eso es lo que se nos olvida. Estamos viendo una cara o estamos viendo la otra y se nos olvida que estamos viendo una moneda, no dos. Exactamente. Y en esa imagen es que también podemos reconciliar la paradoja de alguna forma. Entonces, es unidad y es dualidad al tiempo. Y es polaridad al tiempo. Y me parece importante empezar a hablar del concepto de polaridad, como también lo define el Kybalión, ¿no? Que hablan de un principio, uno de los 7 principios que rigen el universo, pues es el principio de polaridad, donde es justamente lo mismo. Hay estos opuestos, pero estos opuestos no están en choque. Existen, coexisten para preservar el equilibrio de la naturaleza, de la vida, del universo. Son opuestos del Tao, exactamente. Son opuestos que coexisten perfectamente. En ningún momento ellos cuestionan el día, nunca se ha peleado con la noche. Y es que ese es el tema, que la racionalidad humana genera conflicto, pero si uno lo ve en la naturaleza, solo son como tienen que ser y existen así.
existen por sí mismos, exactamente. Incluso pues el Kybalión también define a los opuestos como idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado, porque son exactamente lo mismo. Y ahí también vemos unidad dentro de la polaridad. Entonces, nuevamente, siempre vemos ese equilibrio de lo que parecería para la mente una paradoja. ¿Cómo vamos a hacer dualidad y unidad al tiempo? Siéndolo. Sabiendo que es así, observando la naturaleza, ¿no? Pero entonces este principio de polaridad, como tú decías en un punto desde el Tao, ¿no? Como que el exceso de una energía va a generar una transformación para reequilibrar las fuerzas. Entonces Ram Dass, él lo ponía en términos muy sencillos. Mientras más hippies hayan, más policías va a haber. Viendo como esa polaridad o el exceso de una energía de la otra va a siempre buscar el equilibrio. Entonces es evidente como cuando pasó con la guerra de Vietnam y con todas las guerras que ocurrieron durante el marco de la Guerra Fría. Mientras más guerra había, más fuerza empezó a coger el movimiento hippie que clamaba por paz, porque siempre las fuerzas y las polaridades van a regir el equilibrio del mundo y van a buscar preservarlo de alguna forma, a pesar de que nuestra mente nos diga que son opuestos, que son irreconciliables. Entonces esa es una de las verdades, la polaridad existe paralelamente a la unidad porque la polaridad conforma la unidad. Y precisamente porque conforma la unidad, permite que sean reconciliables, que estén en equilibrio, que estén en armonía. Entonces, habiendo explicado entonces cómo se puede reconciliar esta paradoja, que realmente quizás nunca fue una paradoja, desde la polaridad y desde la no dualidad, podemos empezar a extraer lo que es el mensaje central de este capítulo al final del día, ¿no? ¿Por qué importa? ¿Por qué carajos nos importa todo este trip a la hora de hablar del conflicto? ¿Por qué es necesario? Y hay que responder una pregunta, que esa pregunta es ¿hacia dónde va a ir el mundo? ¿O en dónde se encuentra en este momento presente el mundo? Si no entiende, o la humanidad misma, mejor dicho, si no entiende estas dos verdades acerca del universo. No tanto no entender, sino se permite actuar desde esta naturaleza. Porque es que el problema surge cuando queremos entenderla y no lo hacemos en equilibrio. La mente, el mitote nuevamente, en este sueño, o en este velo, no podemos ver lo que realmente somos. Cuando queremos meterle mente a todo, es que surgen estas problemáticas. De ahí surge la ilusión. Entonces, para desglosar esa pregunta en dos partes, empecemos con qué es lo que le pasa al mundo en el presente y qué es lo que le pasa al conflicto, cuál es su relación con el conflicto, cuando la humanidad no entiende o no siente o no vive desde el concepto del no dualismo, se deja engañar por la ilusión. Entonces la respuesta es muy sencilla si simplemente nos sentamos a pensar lo que implica el concepto del no dualismo para el ser humano. Es que si ignoramos el no dualismo no nos vamos a dar cuenta de que al atacar al otro nos estamos atacando a nosotros mismos, que si dañamos una parte dañamos el todo. Que si hablamos mal del otro, estamos hablando también mal de nosotros mismos y de la totalidad de la creación. Que si matamos a alguien, estamos matando también nuestra propia humanidad y la totalidad de la creación va a sufrir en consecuencia de esa acción. Entonces, ¿esto cómo luce? Tenemos que plantear ejemplos, obviamente. Sí, y el ejemplo, el primero que se nos ocurrió fue obviamente con nuestra madre maravillosa y nuestro efecto en ella, con todo el tema del cambio climático y la contaminación y sobre todo un tema que me toca a mí mucho, que es el tema de los microplásticos. Y es que bueno, se ha incrementado mucho este consumo de plástico, pero este plástico a la larga termina en el mar y uno cree que ya, pero no, muchos de estos desechos terminan o en la tierra o en el mar. Y por ejemplo en el mar, y también en la tierra, pero específicamente en el mar, lo que sucede es que este plástico se convierte en microplásticos. No desaparece, permanece, pero se convierten en pequeñas partículas de plástico. Y estas pequeñas partículas de plástico presentes en el mar son consumidas por los animales. Al momento de nosotros consumir este pescado o consumir este animal como alimento, estamos consumiendo también el mismo daño que nosotros generamos. Nos estamos retroalimentando de este problema. Nos estamos enfermando. Intoxicando, literalmente. Por nosotros, por nuestra propia acción. Que al hacer daño a una parte de la totalidad, estamos dañando toda la totalidad y nos estamos dañando naturalmente a nosotros mismos. Ahora, aterrizando esto a la luz del conflicto y particularmente a lo que está sucediendo en Colombia, creo que hemos estado en esta dualidad de
de policías versus manifestantes y se ha dado un choque, ¿no?, de represión. Y lo que muchos manifestantes le dicen a los policías normalmente en las protestas es: oiga, es que yo también estoy marchando por usted y por su familia, porque esta reforma tributaria y todo lo malo que ha hecho el gobierno también lo está afectando a usted. Usted también hace parte de esta sociedad. Exactamente. La reforma tributaria nos impacta a todos, como un todo también. Y hay un ejemplo también que es difícil de dar, ¿no?, pero que muestra muy evidentemente cómo la violencia engendra más violencia y cómo el daño que yo le hago al otro me va a terminar afectando a mí. Entonces lo vimos en el microplástico, pero lo podemos ver en la violencia a la hora de derramar sangre, en el conflicto armado. Y es que justamente en el marco de lo que está pasando en este país, en el paro nacional, como mencionamos, ha habido al menos 12 casos de violencia sexual contra mujeres, efectuada por la policía y efectuada por este grupo de seguridad del ESMAD, el Escuadrón Antidisturbios, con el que cuenta el Estado para controlar las manifestaciones. Y es una historia muy oscura, realmente, que a una chica, una menor de edad, una niña de 17 años, en el Putumayo, por estar grabando, los policías la agarraron, 5 policías del ESMAD, la acorralaron, abusaron de ella sexualmente, y al día siguiente la menor de edad se quitó su propia vida. Y para terminar la historia, resulta que ella era hija de un policía. Entonces, en el momento en el que nosotros ejercemos violencia contra otro, esa violencia regresa a lastimarnos a nosotros mismos, porque al herir a otro ser humano nos estamos dañando a nosotros mismos, estamos negando y destruyendo nuestra propia humanidad. Y eso es de las primeras cosas que nos tenemos que dar cuenta y que la espiritualidad nos permite observar. Asesinar a alguien, dañar a otro, no pasa de manera aislada, sino que repercute en la totalidad, afecta a la totalidad y nos afecta por lo tanto a nosotros mismos. Y si seguimos en estas espirales de violencia, de dañar al otro por la razón que sea, desde la justificación ideológica que sea, vamos a seguir viendo cómo la violencia regresa a dañarnos. Pasando entonces de esa reflexión que nos deja el reconocer el no dualismo, podemos pasar también a una reflexión que nos deja reconocer el principio de polaridad, de esa dualidad que conforma la unidad. Y es que si ignoramos el principio de polaridad en el universo, que existe la luz y la oscuridad, que existe el día y la noche, como fuerzas en complemento, como fuerzas armónicas, lo que va a pasar es que justamente nos vamos a creer que la única forma de lidiar con la diferencia es desde erradicar al otro o convertir al otro en yo, en uno mismo. Si ignoramos la polaridad, vamos a seguir dando vueltas en círculos y espirales de violencia que nunca se van a resolver, porque la polaridad no implica conflicto, implica, como dijimos, complementariedad, porque esa complementariedad, de ahí surge justamente el equilibrio y la posibilidad de vida en todo el cosmos. Entonces, mientras nosotros sigamos viendo la polaridad como un enemigo, como un problema, vamos a seguir en esas mismas espirales de conflicto y de violencia. Y el ejemplo más claro es con el conflicto armado colombiano, desde un análisis histórico que vamos a hacerlo muy sucinto, ¿no? Pero si nosotros nos sentamos a mirar el pasado, una de las primeras polaridades que empezaron a generar conflicto después de la independencia fue el choque entre liberales y conservadores, que surge pues también de esta división que se da entre Simón Bolívar y Santander a la hora de definir cómo van a generar la organización del Estado, si centralista o federal. Y en ese proceso pues surgen dos partidos políticos que empiezan a chocar históricamente en la Guerra de los 1000 días, en los regímenes de opresión que se dieron a lo largo de la primera mitad del siglo XX, en ese choque que eventualmente conduce al Bogotazo. Llega un punto en el que el país está tan molesto por lo que ha venido pasando, por la violencia bipartidista, y que la violencia bipartidista se exacerba durante el periodo que se llamó la violencia justamente. Estos dos actores eventualmente llegan a un punto en el que tratan de conciliarse y crean lo que se llamó el Frente Nacional, que era como una alternancia de poder político pactada en la que durante un periodo gobernaba el Partido Conservador y en el otro liberal, generando así una sensación de equilibrio, una sensación de democracia. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que realmente se seguía oprimiendo al pueblo, que se seguía ignorando al pueblo porque se seguía beneficiando a las mismas élites que formaban parte de ese pacto. ¿Y qué pasó? Que la diferencia no se radicó. Por un lado, ni siquiera se acabaron los conservadores ni se acabaron los liberales, pero que en el proceso en el que se volvieron este pacto, esta alianza, surgió otra diferencia.
¿Cuál fue esa diferencia? Una de las principales, el fenómeno de las repúblicas independientes, específicamente Marquetalia, que era este grupo de campesinos que querían exigirle cosas al Estado y organizarse de manera independiente para garantizar su supervivencia y su bienestar y su vida digna. Y en ese proceso, el Estado, al decir y observar nuevamente, está surgiendo el germen del comunismo en Colombia, está surgiendo la polaridad, la división. ¿Qué vamos a hacer con ella? Vamos a erradicarla, vamos a aplacarla antes de que se convierta en un problema. ¿Y qué pasó? Que no lo lograron, porque la diferencia nunca se puede erradicar. Y en ese acto de violencia crearon literalmente ellos, desde la violencia nuevamente, a las FARC, a la guerrilla más longeva de la historia de nuestro continente. Y derivado también de todos los abusos que cometió la guerrilla, surge el paramilitarismo como una reacción de no entender que la polaridad es la fuente del equilibrio de la vida misma. Y así seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas, negando la otredad o queriendo convertirla o aplacarla o erradicarla. Y mientras más seguimos en ese proceso, más violencia nos vuelve a atacar de regreso como si fuera un boomerang. Todo regresa, todo simplemente regresa por ese mismo principio de polaridad. Entonces ahora los actores han cambiado, pero la violencia sigue existiendo. Entonces se cambian los nombres, pero la violencia se repite porque viene de círculos, que viene de espirales que se multiplican y se retroalimentan y se conectan por el simple hecho de que no reconocemos que los opuestos son complementarios, que la diferencia se resuelve entendiendo que la necesitamos. Para ir cerrando de alguna forma, en este país, en Colombia y en muchas partes del mundo, nos hemos acostumbrado a lidiar con la polaridad desde la violencia. Si el otro no piensa como yo, lo mato porque no tengo ni idea de cómo comunicarme para hacerme entender o encontrar un equilibrio de lo que la otra persona necesita versus lo que yo necesito. Pero hay un problema para la gente que percibe el mundo de esa forma, y es que el opuesto siempre va a existir, porque es una ley del universo, es un principio que gobierna todo el equilibrio del cosmos. Entonces el otro siempre va a existir. No podemos matarlos o destruirlos creyendo que así vamos a construir un mundo que se adecue a nuestras necesidades, porque de esa forma, por cada Lucas que maten, van a nacer 1000 otros para contrarrestar ese daño en el equilibrio del cosmos. Por cada persona así que maten van a surgir cientos más con las mismas ideas porque el opuesto siempre va a existir y eso es una realidad inescapable, eso es un hecho. Entonces, ¿qué hacemos con ese hecho? ¿Lo enfrento hasta la muerte o intento dialogar y entender cómo la postura del otro también me puede generar bienestar a mí? Cómo sus ideas pueden también beneficiar a aquellos que piensan de la misma forma. Necesitamos trabajar con el opuesto, necesitamos entender que en la naturaleza funciona perfectamente la luz y la oscuridad del día y la noche. Es la mente la que nos ha engañado a creer que no somos eso, que no podemos existir desde el equilibrio y desde la complementariedad. La única posibilidad real de sanar y resolver los conflictos desde este planeta es reconocer este hecho, tanto de la no dualidad, de que somos uno, como que somos la polaridad que conforma esa dualidad para mantener el equilibrio. Y bueno, desde mi lado, para cerrar, quiero que recordemos esto que hablábamos al inicio, de que la naturaleza humana no es violenta, no es conflictiva. La invitación es para que cada uno de los que nos está escuchando reconozca la luz que hay en cada uno de nosotros, que hay en ti, si estás escuchando. A veces nos dejamos llevar mucho por este sueño colectivo y egos y muchos acuerdos que hemos hecho para mantener este sueño planeta. La invitación es a que cada uno pongamos un granito de arena para que podamos empezar a vernos como lo que realmente somos, como luz. Y como somos una unidad, si yo me empiezo a ver a mí, si empiezo a ver mi divinidad, el todo va a empezar a ver su divinidad. Entonces, reconozcan ese amor. Lo que yo le decía a Juan es que somos amor. Y a veces pensamos que el amor es muy difícil de sentir, pero el amor es solo ese mismo equilibrio del que estamos hablando. El equilibrio de la polaridad, la complementariedad, es amor. La perfección de la Madre Tierra es amor. Y no nos podemos desagregar de esa naturaleza. Somos hijos de la Madre Tierra, somos amor, somos equilibrio. Tratemos que desde nuestro actuar individual construyamos paz. Tratemos de vernos en otros y tratemos de reflejar al otro también en esta luz. Con esto los dejamos y nos vemos en un próximo episodio.